días, tardes, noches o madrugadas. Y bienvenidos a su podcast Sector 99, donde yo, Frank, el Crash y el Kodai Radioactivo, les hablaremos de hechos paranormales, misterios y extraños sucesos que superan la realidad. Para algunos, temas de nerds, para otros, solo le estamos robando la idea, no robando, haciendo una idea propia de un programa que existía aquí en México que se llamaba Extra Normal. Así es, me burlo de los derechos de autor. Tío Richie, no me demandes, solamente estoy haciendo referencias. ¿Cómo estás, Crash? ¿Cómo estás, Kodai? ¿Qué cuenta el amor? ¿Qué cuenta la vida? ¿Qué cuenta el siguiendo todo lo que te dice Garibaldi, Kodai? Bueno, esta vez salió bastante productivo porque nos encontramos un lugar donde venden micheladas. Se encontraron un hombre de negro. No, venden micheladas. O sea, se emborracharon y se drogaron. No, solo micheladas. Se van a Alcohólicos Anónimos los dos, aunque me mientes la madre, Garibaldi. Pero solo era una michelada. Se van a Alcohólicos Anónimos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Crash? Bueno, sí, ahorita lo recogen. Eso es cierto. Viene la van. El día de hoy traigo como fondo un puerco socialista. Un puerco socialista. Es lo que iba a decir. ¿Por qué tienes al compañero Pork Stalin ahí de fondo? Pork Stalin, quedó bien eso, Pork Stalin. Stalin. Si ya vieron ya sea por aquí o por acá, o no sé dónde lo voy a poner, o no sé dónde Garibaldi lo va a poner, va a aparecer un logo radioactivo que tiene que ver mucho con este episodio. Si hay un accidente nuclear que ha generado desde misterios, especulaciones y una serie de HBO, películas rusas y rumores, es el accidente ocurrido en el abril de 1986 en la provincia de la Ucrania soviética de Pripyat, en la planta nuclear de Chernobyl o Vladimir y Lenin. Claro, así como tu fundador, terminó cayendo el socialismo. Por supuesto. En este episodio les develaremos la extraña aparición de un ser conocido como el Ave Negra de Chernobyl, sucesos paranormales vistos en la zona de exclusión, avistamientos ovnis semanas, días y horas previas al accidente, los mutantes de Chernobyl y el misterioso y mítico bosque rojo, y los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Sin más, bienvenidos al episodio número 14 de Sector 99, el accidente nuclear de Chernobyl. Entra cámara. Bueno, ya estamos. Ay, Garibaldi te está diciendo, ¿cómo que entre cámaras si ya entró la cámara? Pero bueno, para nuestros queridos visualizadores, algunos de ustedes han de estar, como ya se mencionó, hay series, hay producciones muy recientes. Y les presento al mutante de Chernobyl. Así es, el eslabón perdido nació en el accidente nuclear de Chernobyl. Pero al final de cuentas, empecemos con nuestra pequeña cronología de cómo fueron los hechos para poner en contexto a nuestras personas que nos están viendo ahorita. A nuestra audiencia radioactiva. El accidente nuclear de Chernobyl. Para antes de entrar a los misterios de este trágico accidente nuclear o el mayor desastre medioambiental provocado por el ser humano, vamos a la cronología de un accidente anunciado. Así como la cronología de una muerte anunciada, aquí es la cronología de un accidente anunciado. Uy, hay tantos pasos. Para esto debemos retroceder en el tiempo. A la década de los 80s, donde el Crash hubiera sido parte del Ku Klux Klan. Donde Kodai sería catalogado, estaría en un psiquiátrico por ser raro. No es cierto. Y yo probablemente estaría en la televisión haciendo algo como tipo Jaime Maussan. Yo siempre lo imaginé más que estarías reportando el México, ¿qué era? ¿86? Fue meses antes. Oh. O hubiera estado... Bueno, no, después, perdón. O hubiera estado en Burning Man siendo un hippie. No caigo en eso. Yo creo que hubiera tenido mi agrupación musical y ahorita estaría tocando con los de rock en tu idioma. Pero bueno. Específicamente la República Socialista Soviética y Democrática de Ucrania. ¿Lo dije bien? Muy bien dicho. Está bien. Aunque de democrática no tenía nada. El 25 de abril de 1986. Una tarde normal en Pripyat. Clima agradable. Familias divirtiéndose. Estando en un parque. Todo bonito y de color de rosas. Así como las películas que le gusta al Kodai. Pero bueno, en toda la cronología empieza en la tarde. Al final de cuentas, ¿qué es lo que es relevante de este pequeño momento? Espera. ¿Pero qué es?
Lo relevante. El 25 de abril de 1986 se ordenó la prueba en el reactor número 4 de la planta nuclear Vladimir E. Lenin, también conocida como la planta nuclear de Chernobyl por los habitantes de Pripyat, la cual consistía en poner a prueba el funcionamiento de enfriamiento del reactor número 4 en caso de un corte de energía espontáneo. Si vieron la serie de HBO, aquí dice que la prueba se realizó en los 4 reactores nucleares, pero el director de la planta, como no se pudieron hacer durante el funcionamiento o cuando se encendió por primera vez el reactor, se siguió aplazando por cumplir metas políticas. Por supuesto, siempre hay algo político o algo de dinero que es lo que influye en malas decisiones. Así como la decisión del Kodai de meterse las drogas por culpa de Garibaldi. Así es, ni siquiera eso es la voluntad propia de Kodai, eso es simplemente geopolítica. Así es, ¿verdad, Garibaldi? Dice que sí. Es demasiado dulce esa persona como para no negarse a veces. Te puede dar diabetes con él. Esta no pudo llevarse, y para los que se preguntan por qué digo diabetes es porque es un ser muy dulce y come demasiados dulces. Esta no pudo llevarse a cabo con los trabajadores del turno de la mañana, debido a que la capital de la Ucrania soviética, Kiev, le solicitó a la planta nuclear suministrar electricidad a la capital debido a que estaban a días del día más importante para los soviéticos, el Día de la Victoria. Sí. Este festejo se sigue haciendo en la actualidad por la Federación Rusa, debido a que festeja la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi el 1 de mayo de 1945. No debió quedar así la guerra. Pero ese es otro tema. Pueden ver nuestro episodio número 1, Misterios de la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Y recuerden que esto nos están obligando. Aún existe. Y el Crash pertenece al Ku Klux Klan. Eso no se les debe olvidar. En secreto, soy un agente durmiente. Es cierto. Debido a esta petición, la planta nuclear tomó la decisión de hacer la prueba con el turno de la noche. Claro que sí, vamos a mandar a la gente menos capacitada. Vamos a mandar a los pasantes. Cabe recalcar que esta prueba fue hecha un año antes, pero mostró que la turbina del reactor entró en declive y disminuyó rápidamente en su energía. Ahora, como tal, un fallo de diseño en el reactor RKS. RBKM, perdón. Ahora, como tal, el fallo del diseño no era propiamente de que no funcionaran las piezas, sino más que nada que los RBKM, a diferencia de otro tipo de reactores más conocidos, que son los de... como el que tenemos aquí en Veracruz, que son de la General Electric, los RBKM funcionan con, ahora sí que mucha presión. Eso es cierto. Entonces, cuando la turbina no pudo mantenerse girando el tiempo suficiente hasta que encendieran los generadores, tuvieron que suspender la prueba por ahora sí que el problema de seguridad que eso representaba. Correcto. Durante el cambio de turno, el reactor operaba a la mitad de su capacidad. El 25 de abril de 1986, el sistema de enfriamiento del reactor, o ECCS, fue apagado para poder realizar la prueba. Entrando en la cronología, la idea de este tipo de pruebas es que, como ya se mencionó, se corta el suministro eléctrico que alimenta las bombas de agua y entonces el generador tiene que entrar en funcionamiento. Pero para poder realizar eso necesita todavía energía. Qué complicada es esa situación, ¿no? Pequeño detalle, no deberían haber hecho eso. Inserten aquí el meme, no debía hacer eso. No debieron de haberlo hecho, más que nada por el sistema. Pero al final de cuentas se supone que esta es una prueba muy excepcional en que dado caso de que fallaran todos los sistemas de redundancia. Pero aquí es donde entramos en uno de los detalles más chistosos de la ironía. A la 1 de la noche, a las 11 de la noche, o 23 p.m., se autorizó una reducción en el reactor por el ingeniero en jefe del reactor número 4. Como dato curioso, el reactor debía haberse estabilizado entre los 700 y 1000 ¿son megawatts, Crash? Me parece que sí. Porque lo tengo como MWT. Sí, definitivamente es megawatts. Antes del apagado, por un error operativo, la potencia decayó aproximadamente a los 30 megawatts. Más que nada de error operativo fue que la cuestión del día, como se mencionó, estaban en medio de las celebraciones previas celebraciones de ello. Entonces, cuando tú disminuyes demasiado rápido la potencia de un reactor,
se generan ciertos gases que pues... No directamente, se generan unos ciertos gases que lo que hacen es reducir la radioactividad. Es algo irónico que un reactor nuclear que produce radiación puede producir algo que la corta. Entonces, al momento de realizar esta prueba demasiado precipitado, este gas no le dio tiempo suficiente de quemarse. Sí, el propio reactor podría decirse que se volvió asmático, se ahogó a sí mismo. O sea, como el Kodai se muere. A veces. Citando el primer episodio de Breaking Bad, no, mentira, citando, me parece que es el cuarto episodio, es el episodio donde aparece por primera vez Calvo. Mientras más rápido o más brusco sea una reacción química, más violento es el resultado final. Uh-huh. Y bueno, resultando de ello, el reactor cayó debajo de la potencia necesaria para lo que sería la prueba de seguridad. Y aquí es donde llegamos al siguiente punto. Aparte de la estupidez humana, llegamos a lo que sería la imprudencia con tal de satisfacer las necesidades de la Unión Soviética. Uh-huh. Como dato curioso, a las 00:28 p.m., ya a la madrugada del 26 de abril de 1986, los esfuerzos por aumentar la potencia del reactor al nivel planificado y óptimo para realizar las pruebas se vieron frustrados por una combinación de envenenamiento por xenón, que aquí nuestro ingeniero en mecatrónica lo va a explicar. Compañero Crash. O debería decirle camarada Crash. Camarada. Ahorita estamos en la Unión Soviética, nos tenemos que decir camaradas. Así es, tengo aquí al dictador supervisando todo lo que digo. Al Puerc Stalin. Al Pork Stalin. Aquí lo pueden ver. Oink, oink. Entonces Crash, esto fue una combinación que hizo que el reactor número 4 se volviera ya una bomba atómica. Bueno, virtualmente sí. Si combinas todos los elementos que ya fueron explicados, pues tienes la receta perfecta para un desastre, como la canción de Chicken Little. Para quien tenga alguna duda de cómo es todo el proceso de esto. Un reactor nuclear básicamente es un boiler gigantesco, el cual en lugar de tener, un mechero a base de gas, lo que tienes es en realidad una fusión atómica, la cual genera un chingo de calor. Entonces, el nombre del juego es controla la fusión, y eso lo hace mediante nivelar los niveles de temperatura, usando agua, calderas, enfriadores, bla, 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 lo que quieras. Entonces, como bien lo mencionó aquí el Kodai, todo fue la culminación de malas decisiones de malas órdenes, mala organización, porque pues simplemente no estaba en condiciones para operar esa chingadera. Literalmente todo se fue al carajo porque una persona estaba muy obsesionada con hacer algo que no debería haber hecho, con decisiones apresuradas. Y luego, si tomamos en cuenta la filosofía de la Unión Soviética, ahí no es no podemos decir que es estilo de meritocracia o algo así. Ahí es el ego de la Unión Soviética diciendo, somos los chingones en reactores nucleares. No solo es su ego, es también la filosofía, o sea, propiamente ahora citando... si puede explotar, es bueno. Citando un poquito lo que pasa, por ejemplo, el director de la planta nuclear no estudió nada de energía nuclear. No. Pero los ingenieros sí. Los ingenieros sí, pero pues estaban debajo de él. O sea, ¿tienes a alguien que no tiene la menor idea de cómo funciona esa cosa? Pero era un político de la Unión Soviética, que también, ¿qué esperabas? Como lo tendría aquí el buen Pork Stalin, realmente no importa que seas un experto en ello, solo importa en este contexto tener la razón. Y si eres el jefazo, tienes la razón siempre. Y también, si explota y es un misil y puede ser nuclear, le gusta a la Unión Soviética. Moscú. Claro. Muchas de las barras de control se retiraron para compensar estos efectos, pero lo que no sabían es que el reactor empezaba a ser una bomba nuclear. Y realmente es muy curiosa la situación. Como ya se había mencionado, el gas xenón era lo que estaba evitando que subiera la radiación. Entonces, irónicamente, al momento de retirar las barras, se empieza a quemar con más velocidad, pero como hay tanto, se mantuvo nivelado el problema.
no veían el cambio, entonces siguieron sacando y sacando barras y es con cara de, claro, vamos a sacar la única cosa que evita que explotemos de sus medidas de seguridad. De hecho, voy a poner aquí un video. Creo que es de un canal en inglés, les voy a dar créditos por aquí. Donde van a ver lo que pasó minuto a minuto. No va a estar coordinado con la cronología que estoy dando aquí, pero ustedes se van a dar cuenta de cómo una bomba atómica explota en un reactor. O bueno, un reactor se convierte en... O como diría el Crash, arriba el Ku Klux Klan y eliminar a la raza impura. A la 1:03 AM del 26 de abril de 1986, el reactor se estabilizó aproximadamente a los 200 megawatts. A pesar de eso, se tomó la decisión de realizar la prueba. Perfecto. 1:22 de la mañana con 30 segundos. Se sacaron las barras de grafito del reactor, solo quedaban 8. Aunque no lo sabían, el reactor 4 de Chernobyl ya era una bomba nuclear. Directamente. Como dato curioso, las medidas de la Unión Soviética de seguridad decían que debe haber mínimo 15. Solo quedaban 8. Ese compa ya está muerto. No más, no le han No le avisado. han avisado. A la 1:23 con 4 segundos se empezó la prueba. Los ingenieros lo que no sabían es que el agua para enfriar el reactor estaba ligeramente caliente. Un grado un poco más menos de temperatura, un efecto dominó ideal para la destrucción. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Pues si mantienes la temperatura del agua a cierta longitud, la cantidad de vapor que se genera no es tan alta, pero como empezó a subir demasiado la temperatura y ya no tienes las barras reguladoras, la olla de presión está lista. Provocado por la turbina del reactor, además de la formación de huecos por el envenenamiento de xenón. Hemos llegado al momento culminante, como diría Valery Legasov en la serie de HBO. 1:23 de la mañana con 43 segundos. Se activaron las señales del sistema de alarma de protección de emergencia por el sobreaumento de potencia. De 200 megawatts subió a 530 megawatts y sigue aumentando. Y como diría Valery Legasov, solamente tenemos la última medida registrada que llegó a más de los 33,000 megawatts. Pero en realidad llegó, como diría aquí Kodai, ¿a cuánto llegó? Aproximadamente se tiene un estimado de que fue a 1 o 2 kilotones de explosión, o sea, 120,000 megawatts en menos de un segundo. Entonces los ingenieros deciden activar el botón de emergencia, el Z3. Pero lo que no sabían es de que el Z3 actuó como detonador. Por una situación muy chistosa, al momento de las barras de grafito, a diferencia de otros diseños, la punta de grafito separa el agua gracias a que el grafito se sobrecalienta mucho. Y aumenta la radiactividad. Y aquí nuestro amigo ingeniero Ku Klux Klan puede decirlo. Confirmo. Las tuberías del combustible radioactivo se rompieron, lo que provocó el aumento en generación de vapor. Esto provocó el aumento de la presión en el reactor, dentro del reactor, la cual provocó... En términos sencillos, vapor se acumula, se expande, no tiene para dónde salir. Receta de desastre. ¡Pum! Lo cual provocó que la tapa del reactor, que pesaba unas 1000 toneladas, se desprendió, atascando las barras de control. 1:24 AM del 26 de abril de 1986. Se reportaron 2 explosiones. La primera levantó la tapa del reactor de 1000 toneladas y la posterior explosión destruyó el techo del edificio de contención del reactor número 4. Llegamos al momento. Creo que el camarada Stalin estaría muy poco orgulloso de que su orgullo se haya ido por la borda. Que Stalin, Lenin. Su orgullo se volvió una olla express, pero a escala puerco. Y aquí lo tiene el Ku Klux Klan. Valery Komchotky, o Kodemchuk, no se habla ruso, fue el primer muerto, el cual quedó debajo de los escombros del reactor número 4. Y su cuerpo sigue actualmente en los escombros del reactor número 4 en la central nuclear Vladimir y Lenin en Chernobyl o Pripyat. Por el incendio en la planta nuclear se le llamó a los bomberos, aunque no sabían que ese sería el último incendio que apagarían en su vida.
Y uno dirá, ¿por qué demonios llamaron a los bomberos y explotó el reactor? Por la estupidez del ingeniero en jefe del reactor número 4. Más que nada Digo, de eso, Citando la serie de HBO. es que Eso muchos solo fue pensaban... eso solo fue una decisión de pánico, llamémosle. En parte sí, pero al final de cuentas, como confiaban tanto en la ingeniería soviética diciendo ¿cómo explota un reactor RBKM? No había una explicación directa, entonces la cosa que era más probable que haya explotado en ese entonces fueron los tanques De combustible. de combustible que tenían encima del edificio, que curiosamente eran, creo que de hidrógeno. Claro, pongamos algo explosivo encima de algo que podría explotar. A continuación vamos a reproducir la llamada que se le hizo desde la planta nuclear Vladimir y Lenin a los bomberos de Pripyat y a los bomberos hasta inclusive a las afueras o tan lugares lejanos como en la capital, Kiev. Créditos a DKB o El Mundo de Cabeza. Y para los que lo escuchen solamente en audio, les intentaremos traducir un poco de lo que decían. ¿Vale? Directamente al inicio de estas llamadas lo que se escucha es llamando a todas las unidades disponibles. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. ¿Qué opinas, Crash, de estas llamadas? Привет. Al momento de analizar el tipo de detalles que se expresa, algunos llegaron a pensar de que, de seguro solo es un incendio normal, no estaba pasando nada. O citando la serie de HBO, un accidente con químicos. Exacto. Pero hay un detalle curioso. Sí, da ese tema, como lo diría este Koday, o sea, el tono de la llamada. Yo no sé nada de ruso, nada, solo sé decir Privet y vodka. O Yaitza. Sí, pero pues por el tono de la llamada lo están tratando como si fuera, o por lo menos se da a entender que están tratando un incendio en la planta en lugar de algo de mayores problemas. Pero a mí lo que más me llama la atención, la señorita que estaba llamando a los cuerpos de bomberos militares, estaba muy nerviosa. Estaba bastante nerviosa. Más que nada, este es un detallito curioso. O sea, cuando se preguntan de quién es la persona que estaba encargada de hacer la llamada, estaba en uno de los reactores alternos. Porque las líneas de llamadas del reactor 4 estaban caídas. De hecho, curiosamente... Creo que era el reactor 3, ¿no? El reactor 3 que se estaba al lado. Curiosamente, la única persona que podían llamar desde el reactor 4 era la cabina de seguridad del edificio. Pero parafraseando un poco lo que describió ahora sí que la persona, tenemos un incendio en el reactor 4, están llamando a todas las unidades porque ella es la despachadora, a ella le informaron del problema, ya que primero se habían despachado a los cuerpos de bomberos dentro de la estación de Chernóbil, pero no eran suficientes, entonces fueron a llamar a las grandes bombas de agua. Pero el detalle aquí es algo muy curioso. En una de las frases que dice, porque uno de los bomberos que está en ruta, que es uno de los que interviene durante la llamada, dice, ¿por qué encendieron reflectores? Ella dice, no estoy segura, no puedo verlo desde donde yo estoy. Los reflectores era la radiación escapando del reactor 4. Que yo ni sabe el aire. Correcto. Está citando la serie de HBO. Precisamente. Es que es muy precisa en ese punto al menos. Para ti, nuestro querido... ¿Cómo decirlo? Camarada Crash. ¿Es correcta lo que decía la serie de HBO? Bueno, vamos a decir que sí, para evitarnos complicaciones. Ok. Después de apagar el incendio, los bomberos fueron llevados al hospital de Pripyat al reportar a varios de ellos sentirse mal.
Los síntomas que tuvieron fueron mareo, vómito, debilidad al caminar, quemaduras extrañas en su piel como si se hubieran quemado con el fuego. A la semana estos bomberos murieron junto con los habitantes que veían el incendio desde el Puente de la Muerte, actualmente conocido porque la serie HBO implica que estas personas murieron después de ver el incendio de la planta nuclear. Más que nada fue por nuestro querida cosa que ahorita también tienes una frase bastante relevante en su momento, el fallout que provocó la explosión. La radiación haciendo las cosas que la radiación hace. Correcto. Como dato curioso, y para esto voy a poner un video aquí, donde le voy a dar créditos al chico alemán que lo subió. Él visitó el hospital de Pripyat, zona de exclusión, aún que está en zona de exclusión. Como dato curioso, el uniforme de los bomberos y el personal médico actualmente se encuentran en los sótanos del hospital de Pripyat, como pueden ver en el video, y a más de 30 años del accidente, siguen emitiendo una alta concentración de radiación. Solo ahora sí que recitando un poco de la serie, tomando en cuenta la valentía que tuvieron aquellas enfermeras para transportar eso, a pesar de que sentían como las manos les quemaba, les ardía, fue muy valiente de ellas llevarlas al sótano. Bueno, fue una decisión acertada. Bueno, por lo menos un soviético así pensó. La radiación expulsada por el reactor fueron unas 500 veces superior a la expulsadas en las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. ¿Así se dice? ¿Sí? ¿Con el acento? Yeah. Ok. Ahora, algunos dirán, ¿por qué estamos describiendo estas cantidades de energía y no hubo una explosión como tal? Una gran ventaja que se tuvo, irónicamente, es que como llega a pasar con las ollas de presión, muchas veces el seguro de la cosa falla y pues la tapa sale para arriba. Entonces realmente la energía tuvo donde liberarse y no hizo... Bueno, fue una explosión hacia arriba y no lateral. Uh-huh. De hecho, para quien haya estado alguna vez en alguna cocina, lo cual dudo seriamente que hay una persona en el planeta que no. Bueno, puede Si haber. habrán notado ustedes mismos o a sus madres cocinando, notarán que todas las tapas de estufa tienen un pequeño orificio en alguna parte de la tapa. Esto es para evitar que la presión Se acumule. se acumule. De hecho, hablando de anécdotas interesantes, una vez me pasó algo curioso, que es como el efecto de la propia presión acumulándose. Un día metí un topper a un microondas, abrí el topper pero no lo abrí suficiente, así que quedó medio sellado. La tapa del topper empezó a como comprimirse, se hizo hacia adentro, y pues ya cuando lo abrí fue como Salió toda la presión. Salió toda la presión de un solo golpe, así que imagínense esa cosa. Wow. Ahora entramos a lo que más le gusta a la gente. Los misterios de Chernóbil. Y es una cosa bastante extensa. El pájaro negro de Chernóbil. En los días previos al accidente nuclear del 26 de abril de 1986, varios trabajadores de la planta nuclear Vladimir y Lenin, esto también lo averigüé junto con Kodai, los avistamientos del pájaro negro fueron en la noche, no en el día. Valga. Entonces estaba predestinado que los trabajadores de la noche hicieran explotar el reactor 4. Varios trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil y residentes de Pripyat reportaron avistamientos de una criatura alada de un gran tamaño, sin cabeza visible y con ojos rojos brillantes, penetrantes. ¿Le suena familiar a algún ente que hemos discutido anteriormente? Sí, ¿por qué te apareciste en Chernóbil, Kodai? Ay, ¿cómo voy a aparecer ahí? Ni siquiera sé dónde queda. Reencarnaste. Ah, bueno, tal vez. Pero ese fue mi yo del pasado. Esta entidad fue apodada como el pájaro negro de Chernóbil, o mejor conocido en Estados Unidos y el resto del mundo como Mothman. El famoso críptido que profetiza las catástrofes. Mothman. Yo pensé que era el Wendigo. Bueno, y el Wendigo alado. Todos son Wendigos hasta que se demuestre lo contrario. Pero para el Crash Clan es el Wendigo volador. Sí. O el Wendigo polilla. Los testigos afirmaron haber experimentado pesadillas intensas, recibir llamadas telefónicas extrañas y sentir una presencia desagradable antes del accidente. Las llamadas telefónicas era escuchar una respiración. Entonces,
Algunos incluso reportaron haber recibido llamadas telefónicas de entidades desconocidas, lo que aumentó la sensación de inquietud. Un presagio de lo que vendría. Terrible. Lo más curioso es de que existe una similitud muy grande entre el pájaro negro de Chernobyl y Mothman cuando predijo o estaba presente cuando fue el accidente de Point Pleasant del puente de Puente Plata en Virginia Occidental. Debido a que ambos trágicos accidentes se vio a Mothman antes de el accidente nuclear de Chernobyl y antes de que se cayera el puente, llevándose alrededor de 6,000 vidas. Ambas criaturas, bueno, yo sé que en Chernobyl se fueron más, pero pues en el de Point Pleasant fueron 6,000. Cabe recordar que Mothman siempre es avistado antes de una tragedia, como pueden ver en nuestro episodio número 10. Criptozoología Mothman. Pueden ver de que así inclusive él predijo lo que pasó en 2020. Algunos investigadores... Para que... Bueno, disculpe. No, dale, por favor. Para hacer el pequeño recap, brevemente, a esta criatura se le avista brevemente antes de que alguna tragedia ocurra, como que se caiga un puente, como que, no sé, haya alguna especie de atentado, o como por ejemplo que haya una explosión que tenga repercusiones que hasta la fecha son relevantes. O que el crash se vaya a convertir en el Wendigo. Todo sea por rescatar a Mambo y a Pedro el Gigante. Así es, la lucha contra el Wendigo persiste. Sí, pero para rescatar a Mambo va a tener que ir a la Antártida. Un paso a la vez. Recuerden ver nuestro episodio número 2, la Antártida. Algunos investigadores entusiastas de lo paranormal han interpretado que estos avistamientos son presagios de los desastres inminentes. Se ha sugerido que estas entidades podrían ser manifestaciones de energía o seres interdimensionales o de origen extraterrestre que aparecen en momentos de gran tensión o de cambio. Aunque no existen pruebas suficientes sobre la existencia del pájaro negro de Chernobyl, tenemos el testimonio de los pobladores. Porque más los pobladores no querían que nadie se acercara a Pripyat. Precisamente por eso, porque vieron en carne propia cómo sus amigos, familia y esposas morían por radiación. Nadie iba a inventar esto para que alguien se acercara a Pripyat. Los testimonios y las similitudes con otras leyendas sugieren que este fenómeno merece... Otro Lolita Ayala. Y las similitudes con otras leyendas sugieren que este fenómeno merece una investigación más profunda y exhaustiva. Bueno, pero también ahí depende de quién encuentras vivo. Touché. Como por ejemplo, el Kodai. Dicen que es inmortal, pero no es cierto. Oh, claro, soy inmortal. Lo único que tengo Vamos es... a probar. A veces me pregunto, ¿tengo buena suerte o tengo mala suerte cuando me pasan este tipo de cosas? Mala suerte. No, digo, por eso. La vida te odia. Probablemente me quiere mantener vivo lo suficiente para... Dios, cuando te creó, ¿sabes qué hizo? Se le Te hizo olvidó así. pagar. Hijo de puta. Sí. Fenómenos paranormales en la zona de exclusión de Chernobyl. Chan, chan, chan. Apariciones y sonidos inexplicables desde la evacuación de Pripyat. Numerosos visitantes legales y los no legales. Porque hay dos maneras de entrar a Pripyat o a The Tour antes de lo que pasó recientemente. O podías entrar de manera legal con un permiso del gobierno ucraniano o de manera ilegal sobornando a los militares ucranianos. Aunque claro, el Papeles, segundo por es un poquito más peligroso. A menos que ya lleves ahí tu equipo. Pero usualmente cuando vas de manera legal, y esta es una cosa que pasaba antes de cierto evento que sigue ocurriendo, durante las visitas te regalan, bueno, no te regalan, te prestan un contador Geiger y... Contador personal. Sí, un contador personal para que sepas a cuánta radiación te estás exponiendo, y también te ponen un medidor dedicado a, pues, oye, ya te estás acercando a la dosis máxima que puedes tener durante el día, ya te tienes que retirar. De hecho, Cagaste. es cierto. De hecho, lo pueden ver esto en los videos de el señor y youtuber e influencer Alex Tienda de viajes, en el de Luisito Comunica, en el de varios españoles que entraron hasta inclusive la planta nuclear. Uh-huh. Pero aquí viene lo más interesante. Los vigilantes también han reportado experiencias inquietantes en la ciudad fantasma de Pripyat. Se han documentado por exploradores urbanos que entran a la zona de exclusión en la noche,
De hecho, hasta inclusive hay un video, no sé si lo pueda subir porque está en un top, voy a intentar buscarlo. Si no, pues lo pueden buscar en los tops de videos teóricos de Chernobyl. Se ve un ser como mutante ahí caminando. Se ven sombras, se ven caras, se ven como muchas cosas. Se han documentado avistamientos de figuras sombrías. Son los Wendigos. ¿Es el Wendigo alimentándose de radiación, Crash? Tal vez. Es eso que está en todas partes. Tenemos que agarrarlo. Pues de hecho hay una creepypasta de una familia que se quedó, ¿no? Muchas familias se quedaron o regresaron. No, propiamente... ¿cómo se llama No me acuerdo cómo se llama la creepypasta, pero es muy buena. Porque dice de que ahora esa familia no tienen ojos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí lo ubico. Pero les recomiendo una cosa. Busquen creepypastas de Chernobyl. Son muy buenas. Demasiado buenas. Y algunos, los cuentan de una manera tan detallada. Como si fuera Coraline. Uh-huh. Y ahí viene un dato perturbador más adelante de Coraline. Luces inexplicables y sonidos extraños, como risas de niños o pasos en edificios. Uno se pone a pensar, ¿por qué demonios habría un problema de misterio en luces y en ese sentido? Tomen en cuenta que la ciudad de Pripyat propiamente es una ciudad fantasma. Ahorita es fantasma, pero en su momento toda la energía eléctrica venía propiamente de los reactores. Y pues ahora que no está ninguno en funcionamiento, solamente supervisan porque todavía hay trabajadores en la planta. Ah, bueno, sí, pero es más que nada porque el que yo me acuerde, los otros 3 reactores que tenían por ahí, inclusive el quinto que estaba en construcción, No, el quinto no lo terminaron de construir. No lo terminaron de construir. Nunca entró en operaciones, pero como tal tienen que asegurarse de seguir el protocolo de enfriamiento de la planta. Y también supervisan que no salga la radiación de la estructura de metal. Ahorita les explicamos eso. En particular en el hospital de Pripyat. Es considerado un punto focal de la actividad paranormal. Bueno, estuvieron ahí los bomberos, las enfermeras, todo el mundo. Y todos los trabajadores de la planta nuclear. Creo que es obvio por qué aparecían ahí. Con testimonios que describen sensaciones de ser observados, toques y presencias invisibles, como la que tiene el Crash al lado y el Kodai. Lo hice adrede. Este fenómeno se manifiesta con el mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos como los medidores Geiger. Y si tomamos en cuenta de que un medidor Geiger es extremadamente sencillo en funcionamiento realmente, lograr hacer que esa cosa falle es un hito de extrañeza. Ni siquiera una radiación tan alta puede hacer que falle. Bueno, eso sí, pero pues, técnicamente está diseñado para contar la radiación, o sea, está hecho para que pues le afecten lo más mínimo. Uh-huh. Exploradores urbanos. Dime, Crash. El poderosísimo. De hecho, ustedes lo van a escuchar en el podcast. Va a estar de fondo con la musicalización. Ahora, aclaremos un detallito. Cuando hablamos a veces de algunos números de radiación, estamos hablando de los Röntgens de la Unión Soviética. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ah, bueno, sí, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Hay gente que de repente piensa que los Röntgens son muchísimo más elevados que la radiación actual. Ah, eso es cierto. Exploradores urbanos han reportado que sus dispositivos electrónicos como cámaras y teléfonos fallan sin razón aparente al ingresar a la zona de Pripyat, pero vuelven a funcionar normalmente al salir. Lo que podría decir mal funcionamiento debido a la energía, a los residuos radiactivos que quedaron. No. Mal funcionamiento por algo extraño. Sí. Probablemente sí. Además, Uh-huh. No, que es totalmente posible. Es cierto. Además, algunas fotografías tomadas en el área muestran figuras o distorsiones que no eran visibles al momento de capturarlas. Muchos visitantes han reportado sensaciones de ansiedad, miedo y desorientación al pasar tiempo en las exclusiones. Eso se puede entender como un punto psicológico debido a que ya conocen previamente lo que pasó. Sí. Más que algo misterioso. Estos efectos podrían atribuirse a la atmósfera desolada y al conocimiento del desastre. Pero algunos sugieren que podrían estar relacionadas con las energías residuales o fenómenos paranormales dentro de la zona de exclusión de Pripyat. A pesar de los numerosos testimonios, no existen estudios científicos concluyentes que confirmen la presencia de fenómenos paranormales en la zona. Como siempre, la ciencia demeritando lo que no puede entender. Directamente. Sin embargo, la acumulación de relatos similares han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que existan energías o entidades no comprendidas en el área, como el eslabón perdido.
La combinación de testimonios, efectos en dispositivos electrónicos y sensaciones psicológicas sugieren que la zona de exclusión de Chernobyl podría albergar fenómenos aún no comprendidos por la ciencia convencional. Aquí les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Primero Bueno. nada, no ir. Solo al menos. De entrada. Oye, Garibaldi, ¿es Sí. cierto que lo ibas a abandonar en Chernobyl? Garibaldi siempre tiene planes de abandonarme en cualquier lado. Bueno, te quería crucificar en Roma. Quería meterlo a las criptas del Vaticano. Y que te encontraras allá, Caín, y que te matara. Las criptas del Vaticano. Curiosamente, bueno, no me he metido en ninguna cripta, pero sí me he metido a las catacumbas de... Si alguien llega aquí es nacional, de nuestra querida patria mexicana, en el desierto de los Leones hay varios conventos chiquitos. Y se le apareció un monje a este Kodai que de ahí quedó traumatizado. No, por suerte no, pero pues hay varios tours a las catacumbas y es bastante impresionante. Hay una leyenda urbana de una criatura tipo monje que literalmente era tan pero tan maldito que ni siquiera el infierno lo quiso y lo escupió y anda rondando catacumbas en algún lugar de México. Ah, un podcast desde unas catacumbas y ver si se le aparece el monje a Kodai. Ay, voy a estar como el pobre de Patricio ahí con la radio del... Si se le apareciera al Kodai, el Kodai se muere. Voy a terminar como Croqui así de... A ver, iguano, quítate. Garibaldi y yo, hola, ¿cómo estás? A ver, explícanos por qué el infierno te rechazó. El Crash, a ver, me voy a quedar de chismoso. Y el Kodai ya huyó. Yo ya me fui. Están solos. Avistamientos de objetos voladores no identificados o ovnis, Claro que sí. Eso no podía faltar. o actualmente conocidos como FANIs. ¿Cómo qué? FANIs. Fenómeno aéreo no identificado. Porque les cambiaron el nombre ahora. Terminología del Pentágono. Hay incidentes y avistamientos reportados durante, después y del desastre de Chernobyl. Se han reportado múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados en la zona. Por ejemplo, en la noche del 26 de abril de 1986, o madrugada, un equipo de especialistas nucleares observó una esfera luminosa de color ámbar flotando sobre el reactor en llamas. Y de hecho pueden ver casos hasta inclusive de, ¿cómo se dice? En Inglaterra, donde aparecen en las armas atómicas. Igual los Estados Unidos han reportado bases militares que sobrevuelan los ovnis, abren las compuertas de los misiles nucleares y las revisan. Testigos estimaron su tamaño en unos 6 u 8 metros de diámetro y su distancia al reactor en unos 300 metros. Durante aproximadamente 3 minutos, 2 rayos de luz rojiza se extendieron desde la esfera hacia el reactor, tras lo cual la esfera se alejó lentamente en dirección oeste. Ahora dirán, ¿por qué es relevante este tipo de información? Curiosamente, las estimaciones de Chernobyl decían que no iba a poder ser habitable en unos 500 años ni acercarse al reactor en mínimo 200. Después de este tipo de actividad, curiosamente la radiación, al menos general de la zona, permite visitas por tiempo controlado, lo cual no estaba dentro de las previsualizaciones de tiempo estimado de la radiación. Bueno, aunque puede ser un error soviético también. También, pero como explicamos, tenían medidas muy curiosas. Por ejemplo, un Röntgen, para nosotros escuchar, oh Dios mío, 100 Röntgens ha de ser demasiado. Para nosotros eso es lo equivalente a una radiografía. Sí, una radiografía. Y lo cual, en la medida americana, no me acuerdo cómo se 0.1. Es que tiene otro nombre la medida de radiación que utilizan los americanos. Son Röntgen. No, Röntgen ya no se usa. Y es propiamente de la Unión Soviética. Bueno, pero también hasta los gringos lo conocen como Röntgens. Bueno, algunos investigadores o ufólogos y entusiastas de lo paranormal han interpretado esos avistamientos como posibles intervenciones extraterrestres, destinadas a mitigar los efectos del desastre nuclear. Se han sugerido que la disminución en los niveles de radiación podría estar relacionada con la presencia de estos objetos. Avistamientos posteriores. En los años siguientes al desastre se han reportado otros avistamientos ovnis en la zona de exclusión y en áreas cercanas. Estos informes incluyen luces en el cielo, objetos de forma inusual y movimientos aéreos no explicables por la tecnología conocida. La presencia de ovnis cerca de la instalación nuclear no exclusiva de Chernobyl
Se han documentado avistamientos similares en otras plantas nucleares, como previamente dije, alrededor del mundo, lo que ha llevado a algunos a especular sobre un interés particular de estas entidades por la energía nuclear que se produce en la Tierra. Aunque no existen, y además también energía nuclear usada como arma militar. Aunque no existen pruebas concluyentes sobre la naturaleza de estos objetos, la consistencia de los testimonios y la coincidencia de eventos nucleares sugieren que los avistamientos de ovnis en Chernobyl merecen una investigación más profunda. Señor Jaime Maussan, por favor vaya a Pripyat. Me sorprende que todavía nunca haya ido. Bueno, por su edad y además creo que tuvo algún tipo de visión, no creo que sería lo mejor. Ten en cuenta todo lo que realmente pues está de por medio, ¿no? Como por ejemplo estamos hablando de un accidente que ya tiene años. Aunque fuera, si te expusieras a, sabes, todo ese tipo de cosas, exactamente qué esperarías encontrar. Eso es cierto. En palabras de Jaime Maussan, probablemente la verdad. Señor Maussan, vaya a Pripyat. Le pagamos el boleto. Lo de menos sería que los rusos lo dejaran pasar. Llega y le dice... Llega y le dice que... Transkilovsky. Toda Popitsky. No sé, es lo único ruso que sé del juego de Punch-Out. Yo lo único ruso que sé es Yaitza. Huevos. El bosque rojo y las mutaciones en la fauna. El impacto inicial de la radiación. Sí, ese es un tema interesante. El bosque rojo. Ubicado cerca de la planta nuclear Vladimir I. Lenin o Chernobyl, recibió su nombre debido al color rojizo que adquirieron los árboles tras absorber altas dosis de radiación. Esto ocurrió en la madrugada cuando estaba expulsando el reactor arriba de 15,000 veces la dosis letal en un ser humano. La explosión del reactor liberó una gran cantidad de material radiactivo, causando la muerte inmediata de la vegetación y la fauna. Y lo pueden ver en la serie de Chernobyl. Por supuesto. Mutaciones en la fauna. En los estudios se han documentado mutaciones en diversas especies animales en la zona de exclusión, como los lobos. Pueden ver hasta inclusive fotografías de un lobo con 3 cabezas. O hasta inclusive un video que es muy viral, que hay un alce sin cabeza. Así es, señores. Ahora, curiosamente, muchos pensarán, ¿y alguien está investigando esto? Por supuesto que sí. El detalle son los rusos. Aparte de los rusos, mucha gente tiene la curiosidad porque las estimaciones igualmente decían que muchos de estos animales no iban a sobrevivir más allá de 1 o 2 años. Y sobrevivieron. Y siguen por ahí. De hecho, sorprendentemente, una de las cosas que siempre pasa, al menos en términos de radiación, es que las especies que están expuestas y mutan, la mayoría de sus individuos llegan a una etapa de esterilización a base de la radiación y curiosamente han mantenido su capacidad reproductiva. Entonces la radiación solo afectó el código genético, más no la capacidad de reproducirse. O propiamente el código genético se adaptó lo suficiente para mantener esa capacidad. Entonces Darwin tiene razón. La evolución es bastante canija. Citando Jurassic Park, la vida encuentra una forma. Cierto. Una forma muy cabrona, pero encuentra la forma. ¿Cuáles son las afectaciones en la vegetación y los animales? Estas incluyen deformidades físicas, alteraciones genéticas y cambios en los patrones de comportamiento. Por ejemplo, se han observado aves con plumajes inusuales y mamíferos con anomalías en su desarrollo, como les dije, los lobos. Adaptación y recuperación. A pesar de las condiciones adversas, la fauna ha mostrado una notable capacidad de adaptación. Los perros que sobrevivieron ahora sí que todo el evento, al genocidio se empezaron a reproducir con los lobos. Ya son lobos. Ya no son perros, ya son lobos. Perro lobo técnicamente sería el término. Con la ausencia de la actividad humana, algunas especies han regresado y han prosperado. Se ha observado un aumento en las poblaciones de lobos, jabalíes y ciervos, lo que sugiere que la naturaleza está reclamando el área. Y de hecho sí ya la reclamó. Bastante. Porque de hecho ven las fotos de la antigua Pripyat y nada que ver. Muchas de las edificaciones de la zona, curiosamente, ya han sido reclamadas también por vegetación de la manera interna, lo cual es sorprendente tomando en cuenta de que el brutalismo soviético era muy afamado por su excesivo uso de concreto. La naturaleza se vengó de los soviéticos. Nada más esperen a que Putin se entere de esto. Ya se enteró. Investigaciones científicas. Dime, Crash.
Nada, no soy precisamente el mayor fan de Putin. Y más por donde estás, no puedes ser el mayor fan de Putin. No, para nada, odio a ese desgraciado. Ah, bueno. Investigaciones científicas continúan monitoreando los efectos de la radiación en la fauna y en el bosque rojo. Y sí, si se lo preguntan, es la zona más prohibida de Pripyat. Algunos dirán exactamente por qué. Bueno, ¿Quieres morir por la enfermedad de radiación que veremos más adelante los efectos? En parte sí, pero ¿Ve? también por otro detalle muy curioso. En la zona se han detectado varios grupos de hongos que curiosamente se alimentan de la radiación, pero también tienen una capacidad de esporas muy... Bueno, al menos para el ser humano no es algo que nosotros queramos respirar. No queremos volvernos The Last of Us antes de tiempo. Eso es chiste, hijo de tu pinche madre. Ya viste que no solamente se adelanta conmigo, también lo hace contigo, ¿crees? Hasta Garibaldi se enojó. No, Ya Garibaldi, queremos crucifícalo en ver. Chernobyl. no otra vez. Dice que te quiere crucificar en Roma. Te da opciones. Roma, Tokio o Chernobyl. ¿Por qué Tokio? Pues tú lo Tokio, dijiste. Porque de hecho te va a aventar al Fuji. Oh, no. Le voy a aventar al Yakuza. O lo mandamos a un campo de concentración en Corea del Norte. No, No son, digas eso. son campos trabajos de en Corea. reclutamiento y No. reeducación. Así los describen. Sí, pero en realidad es tortura. No, es beneficioso para el Estado. No. Estos estudios buscan comprender, regresando al podcast, cómo la exposición prolongada a la radiación afecta la genética y la salud de las especies, con el objetivo de aplicar este conocimiento en otros contextos de contaminación ambiental. Pero de hecho, aquí a lo curioso, ¿quién no dice que en realidad en otros planetas hay seres así humanoides como nosotros, pero en realidad se alimentan de la radiación? Será un tema interesante. Y no es como que no haya pruebas, recalcando, los hongos. Los hongos. Digo, es esto razonable suponer eso. Digo, hay criaturas en este mundo que viven y no viven a base de oxígeno. Correcto. El bosque rojo representa un caso único de cómo la naturaleza puede adaptarse y en algunos casos prosperar en condiciones extremas, como dirían en la película de Godzilla. Godzilla se alimenta de radiación. Aunque las consecuencias a largo plazo de la radiación aún siguen siendo estudiadas. Y de hecho aquí el Kodai se nos adelantó otra vez porque ya iba a citar lo de los hongos radioactivos. En 1991, científicos descubrieron hongos negros creciendo en las paredes del reactor número 4 de la planta nuclear Vladimir y Lenin o Chernobyl. Estos hongos, a pesar de la intensa radiación, no solo sobrevivían, sino que parecían prosperar en ese entorno. Se identificaron especies como Cladosporium, Spirosperum, Guagila, Dermatitidis y Cryptococcus nymphomams. Voy a confundir, bastante difícil de hablar. Los biólogos, sé que quieren siempre sonar técnicos y muy inteligentes, pero ¿podrían ponerles nombres más fáciles de pronunciar? Como por ejemplo, hongo Kodai, Sí existe uno. hongo Garibaldi. Sí, tienen su metodología toda fumada, la neta, pero honestamente creo que le sería mejor ya sabes, buscar distintivos para nombrar las cosas, como por ejemplo el cardenal, pues también le llaman el pájaro rojo o algo, ¿sabes? Distintivo, como, pues el hongo nahual, qué sé yo. El hongo Crash. Ándale, Aunque- se pone bien persa. Resaltando una diferencia fundamental, yo hablé de los hongos del bosque rojo que curiosamente se alimentan de la radiación de los elementos vegetales de la zona. Aún así se adelantó. Los hongos negros que aquí describió Frank son un tema bastante chistoso porque ellos propiamente no se alimentan de la radiación biológica de otros elementos, se alimentan propiamente La radiación. directamente. Correcto. Todas características por su alto contenido en melanina, mecanismo de adaptación a la radiosíntesis. Discúlpenme. La melanina de estos hongos no solo les proporciona pigmentación, sino también les permite convertir la radiación ionizante en energía química. Un proceso conocido como radiosíntesis. Este es el mecanismo, es análogo a la fotosíntesis o predecesor, pero utiliza la radiación gamma en lugar de luz solar. Bueno, esto podría ser la evolución.
Propiamente, sí. Además, curiosamente... Nos comemos a nuestros ancestros en los hongos. Curiosamente, cuando uno piensa en este tipo de hongos, las estimaciones de donde se encontraron en los hongos, curiosamente esos espacios, en un inicio eran considerados propiamente inalcanzables hasta al menos 500 años. Desde que se empezaron a encontrar esos hongos, la proyección, nos indica que probablemente en unos 200 años podríamos llegar a pasar para allá. O sea, nunca. Bueno. No, o sea, nosotros no, pero al menos la población podría llegar a conocer si es que un mundo seguimos sin existiendo. radiación. Si es que seguimos existiendo. Claro que sí, Crash se va a asegurar de eso, por eso tienes que tener éxito, Crash. No puedes dejar que Mambo y Pedro el Gigante sigan perdidos. No, para nada. Estudios han demostrado que estos hongos aumentan su biomasa y actividad metabólica en presencia de la radiación, lo que sugiere que la melanina juega un papel crucial en su adaptación y probablemente esto le ayude al ser humano a ser más tolerante a la radiación. Directamente sí. Esto es algo que investigué ahí como un detallito. Algunos están estudiando la posibilidad de que las personas puedan utilizar este tipo de mecanismo al momento del tratamiento del cáncer, porque usualmente se llega a utilizar radiación para eliminarlo, pero conocemos los efectos adversos. Uh-huh. Entonces, si logramos descifrar cómo realizan este tipo de consumo de la radiación en los hongos, un tratamiento de radiación para el cáncer podría ser para nada nocivo contra la salud. Correcto. Así es. Digo, la cosa con el cáncer es que si no te mata el cáncer propio, te mata el tratamiento. O la quimioterapia o la radiación. Uh-huh. Cualquiera de las dos, o sea, estás sometiendo a tu cuerpo bajo un estrés asquerosamente brutal, o sea, nada más piénsalo, o sea, la pura quimioterapia, lo que le hace a tu cuerpo, ¿no? O sea... No por nada se quedan calvos. Es lo de menos, que te quedes calvo. Es cierto. El estudio de los hongos radiotróficos tiene implicaciones significativas para la biotecnología, especialmente en el desarrollo de organismos capaces de sobrevivir en entornos radioactivos como en el espacio. Eso sería muy chistoso. Además, estos hallazgos podrían formar investigaciones en astrobiología, como lo acabo de decir, ya que los organismos con mecanismos similares podrían existir en planetas con altos niveles de radiación, como lo hemos citado. La capacidad de estos hongos para utilizar la radiación como fuente de energía desafía las concepciones tradicionales sobre la vida y sus límites. La existencia de hongos radiotríficos en Chernobyl sugiere que la vida puede adaptarse a condiciones extremas mediante mecanismos bioquímicos especializados. Estos hongos podrían desempeñar un papel en la descomposición de materiales radioactivos y en la recuperación ecológica en zonas contaminadas. Piénsalo de esta manera, finalmente podremos resolver el único problema que tiene la energía nuclear, los desechos. Es cierto, serían los Godzillas de la realidad. Uh-huh. O sea, con esa cosa ya tienes un argumento sólido para decir, oye, vamos a utilizar este tipo de cosas. No, porque si explota, ¿qué pasa? Chernobyl, putos. Citan mucho Hiroshima, pero les voy a decir algo. La energía nuclear es una de las, ¿cómo decirlo?, energías más limpias que puede existir. Y es bueno, la energía. Es la energía. Cuando te pones a pensarlo, o sea, esa cosa fácil podría, yo qué sé, tienes energía suficiente para no tener que preocuparte por pendejada y medio durante los siguientes siglos. Creo que realmente dicen la estimación que 1 gramo de material radioactivo para un reactor es equivalente a 100 toneladas de carbón. Correcto. Y aparte el vapor que sale de los reactores es solamente vapor de agua. Ya, sí, eso es lo que siempre se les olvida de ese detalle. Además, su estudio podría revelar nuevas rutas metabólicas y estrategias de supervivencia en medios ambientes hostiles, y no precisamente en la Tierra. Tomando en cuenta el espacio, creo que, Crash no me dejará mentir, creo que se ha estado estudiando la manera de lanzar sondas a mayor velocidad utilizando pequeñas detonaciones radioactivas. Entonces, descubrir cómo funciona el mecanismo para eliminar la amenaza radioactiva a los sistemas podría hacer que ese motor sea todavía más eficiente, ¿no? Sí. En pocas palabras es esto, sacarle más a lo poco que hay, porque pues
cuando se trata de radiación, pues realmente estás muy restringido en cómo la utilizas y cómo la estudias, porque pues necesitas las condiciones ideales para poder utilizarla de la manera más convencional. O sea, cuando vas a un laboratorio que te hagan un estudio de rayos X o de lo que quieras, no tienes idea de la cantidad de cosas que hay de por medio para cerciorarse de que sea un procedimiento seguro, llamémosle. Incluso cuando quieres estudiar, no sé, radiación ahí en la naturaleza, te tomas con un montón de problemas técnicos, porque tu equipo eléctrico no está diseñado para tolerar ese tipo de cosas. Tiene que ser equipo muy, muy especializado. Y como un dato curioso, ¿saben dónde quedaron los robots con los que limpiaron la parte de arriba del edificio de contención del reactor 4? Según yo se quedaron ahí. No. Están en unas cabinas de plomo a los alrededores de la planta nuclear. La radiación se absorbe. Creo que sí están la mayoría, los rovers lunares, que son los que mencionas tú, pero creo que solo hay uno que sí se quedó en el techo, el que era de diseño alemán, el Joker. Creo que ese sí es el único que se quedó arriba por la cantidad de radiación. Y otro dato curioso, el edificio de contención, o sea, la cápsula, no, el sarcófago, ya me acordé, se llama el sarcófago. Primero se construyó un sarcófago de hormigón, el cual se demostró que la radiación seguía penetrando. Bueno, atravesándolo, y aparte se estaba gritando el condenado. Y además, si ven por dentro, se sigue gritando. Uh-huh. Se construyó un sarcófago más grande, no sé el material que esté hecho. Por lo que entendí, es un material sintético, o sea, realmente es muy secreto, porque propiamente el material que se utilizó es como el compuesto que utilizan los tanques modernos, o sea, es cerámico. Ok. Esto porque se diseñó porque este sarcófago conseguiría retener la radiación por lo menos 200 o 300 años. Uh-huh. Y le daría el tiempo a la humanidad de descubrir qué hacer con eso. Pues propiamente descubrir cómo limpiar el cagadero. Cierto. Y antes de cerrar el podcast y finalizarlo, este episodio, los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Uh-huh. Si ustedes son sensibles, no vamos a mostrar fotos por obvias razones, no queremos monetizar ya y queremos seguir creciendo. El cuerpo humano puede tolerar hasta 2 microroyens. Dirás, ¿y cuánto es microroyens? Pues sin ningún tipo de protección. Lo que típicamente la radiación del sol la toleramos, por eso. sí. Si estuvieras en el espacio, no. Gracias, capa de ozono. Una radiografía expone el cuerpo humano a 0.1 microroyens. Y con esto ya te dije cuántos, cuáles son microroyens. Microroyens. La medida. Y un royen, eso ya es muy peligroso. Sí. Micro, no te sé la palabra. Eso es 6 veces más pequeña. No, es mili de mil, o sea, micro, sí, un milímetro es 1000 veces más pequeño que un metro. Un micrómetro es 10.000 o 100.000 veces. Es más, déjame corroborar esto rápidamente. Sí, en efecto, un micrómetro es muy, muy pequeño a comparación de un metro. Pero una exposición arriba de los 500 a 1000 royens produce la enfermedad enfermedad por radiación, o mejor conocida como envenenamiento radiactivo o envenenamiento por radiación. Los bomberos de Pripyat, trabajadores de la planta nuclear, habitantes de Pripyat, los militares enviados, los liquidadores. La mayoría de ellos eran jóvenes, científicos y bomberos que no se enfermaron. ¿Que adivinen qué? Para salvarse del servicio en Afganistán iban a Chernobyl. Y si ustedes recuerdan en la película de Coraline, hay un personaje llamado el señor Bubinsky. Ah, sí, el querido acróbata. Ven que tiene la piel azul. Y tiene una medalla. La medalla de los liquidadores. Vale. Entonces él fue a Pripyat y su piel cambió de esa tonalidad por estar expuesto a altas dosis de radiación. Cuando uno se pone a pensar, esto sí puede pasar en la vida real, y es realmente que sí. Con plata. Curiosamente la plata. Curiosamente, pero en el caso de la radiación, lo que pasa es que la radiación evita que la hemoglobina de la sangre se adhiera con suficiente hierro. ¿Y destruye tu glándula pineal? La glándula pineal destruye un montón de cosas. Sí. O sea, principalmente destruye la sistema glándula inmunológico. pineal. La glándula pineal, la médula ósea puede ser lastimada, el cerebelo llega también a fastidiarse. O sea, prácticamente dejas de ser humano.
científicos y la fauna fueron expuestos a alrededor de los 15.000 a 20.000 rogens por minuto, lo que es más de 100 veces la dosis letal para un humano. Se tiene la teoría que el alza de padecimientos de cáncer en el mundo, malformaciones genéticas y demás defectos genéticos son consecuencia directa del accidente de Chernobyl. Tan solo hay que recordar que unos dirán, estábamos demasiado lejos para esas situaciones. Ciertos niños en México, por ahí en el 86, en el 87... La leche contaminada de la Conasupo que venía de Escocia. Me imagino al niño... ¿Te imaginas que esa leche hubiera llegado a un niño yucateco y hubiera dicho, mamá, soy yucateco, ¿por qué la leche brilla? ¿Por qué la leche sabe a hierro? Arroba Conasupo. Arroba Conasupo. ¿Algo más que quieran agregar en este trágico accidente? Le agregamos un poco de comedia y humor para que no estuviera así tan pesado y tan tétrico. Irónicamente, lo único que puedo destacar y agregar, al menos aparte de los misterios, es que curiosamente... fue una negligencia. Una negligencia, errores humanos, desconocimiento y el ego. Pero puedo decir que sorprendentemente pudo haber sido peor. ¿Dejar a media Europa sin habitantes? Sí. Y muchos otros detalles. Y sorprendentemente, cuando alguien dice no aprendimos de nada, en un momento mencionamos Fukushima. Nada más de que había algo diferente en Fukushima. Bueno, no tenían electricidad ni manera de medir lo que estaba pasando. No, pero algo que salvó muchísimas vidas fue que el diseño del reactor se retrabajó. Entonces, propiamente, sí, fallaron muchas cosas ahí. Eso se hablaría en un siguiente tema, si es que lo llegamos a tocar. Pero propiamente se lograron aprender las lecciones suficientes para que, bueno, no se evitó totalmente el desastre, pero pudo ser peor. Ser muchísimo peor. Es más, Fukushima, uno solo de sus reactores tenía la capacidad y potencia equivalente a los 4 reactores de Chernobyl. O sea, es una... Los japoneses sin innovadores. ¿Tú algo más que quieras agregar, Crash? La gente debe dejar de tenerle tanto miedo a lo nuclear, porque pues cuando realmente sabes cómo operan este tipo de cosas, te das cuenta que la mitad de los problemas surgen porque alguien hace algo que no debería hacer, o porque no contratan al personal que debería saber lo que debe saber, como por ejemplo supervisores, ingenieros, pedorros, pendejos. O también porque ponen a la persona a cargo, a un güey que no tiene ni puta idea del tema, pero Laguna Verde puede ser el próximo Chernobyl. No digo que debería ser una situación 100% meritocrática, solo digo que deberías revisar a quién estás poniendo a cargo de qué y por qué. Sí. Pero sin más, esto ha sido Sector 99. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sigan suscribiéndose y siguiéndonos en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcast, y Amazon Music. Y recuerden los misterios más grandes que existen en el mundo. ¿Los tenemos en la punta de nariz o somos nosotros mismos? Sin más, esto ha sido Sector 99. Hasta luego, Eslabón Perdido Kodai. Hasta luego, Crash. Nos veremos en otro episodio. Y ayúdenos a seguir creciendo y pues muchísimas gracias por haber llegado finalmente al 1,000,000 de vistas en uno de nuestros videos. Se los agradecemos bastante. Adiós. Hasta luego. Bye.